Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes. Y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino. Y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. ¿Quién es el autor del Salmo 22? El rey David. Este salmo es atribuido a él, y aunque refleja experiencias personales de angustia, también contiene fuertes elementos proféticos relacionados con el Mesías. ¿Qué expresión inicial impactante tiene este salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras fueron citadas por Jesús en la cruz, revelando su conexión directa con este salmo. ¿Por qué se considera un salmo mesiánico? Porque anticipa con detalle el sufrimiento, el rechazo y la muerte del Mesías, especialmente en los versículos 1 y 21, que reflejan la crucifixión de Jesús. ¿Cómo describe David su sufrimiento en este salmo? Como un abandono total por parte de Dios y como una burla constante de sus enemigos. También expresa dolor físico y angustia profunda. ¿Qué representa el clamor del versículo 1? Representa el sentimiento de abandono en el sufrimiento más intenso. En Jesús, refleja la separación momentánea de Dios por causa del pecado cargado sobre él. ¿Qué contraste se hace en los versículos 3 y 5? David contrasta su sufrimiento con la fidelidad pasada de Dios, quien ayudó a sus padres. Esto muestra su lucha entre fe y desesperación. ¿Qué se dice de los que se burlan en el versículo 7 y 8? Se burlan diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta misma burla fue lanzada a Jesús en la cruz.
¿Qué animal usa David como símbolo de sus enemigos en el versículo 12? Usa toros fuertes de Basán, simbolizando poderosos enemigos que lo rodean con fuerza amenazante. ¿Qué figura utiliza el versículo 14 para describir su debilidad? He sido derramado como aguas, lo que expresa debilidad extrema y falta de sostén interior. ¿Qué indica la frase se descoyuntaron todos mis huesos? Una descripción gráfica del dolor físico extremo, anticipando la crucifixión donde los huesos podían desalinearse por la posición colgada. ¿Qué parte del cuerpo menciona en el versículo 15 y por qué? La lengua pegada a su paladar, símbolo de sed intensa, lo cual también vivió Jesús en la cruz. ¿Qué acto específico describe el versículo 16? Horadaron mis manos y mis pies, una profecía clara de la crucifixión, aun cuando esta forma de ejecución no existía en los tiempos de David. ¿Qué detalle profético aparece en el versículo 18? Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, tal como ocurrió con la ropa de Jesús. ¿Qué oración hace David en el versículo 19? Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, mostrando su fe aún en medio del sufrimiento. ¿Qué pide específicamente en el versículo 20? Pide ser librado de la espada y del poder del perro, símbolos de enemigos violentos. ¿Cuál es el cambio en el tono del salmo a partir del versículo 22? Pasa del sufrimiento a la alabanza, mostrando que Dios ha respondido y ha rescatado al afligido. ¿Qué se promete en el versículo 22? Que proclamará el nombre de Dios a sus hermanos, lo cual se aplica a Cristo. ¿A quién invita a alabar a Dios en el versículo 23? A todos los que temen a Jehová, especialmente a la descendencia de Jacob y de Israel. ¿Qué dice el versículo 24 sobre Dios y el afligido? Que Dios no desprecia ni aborrece la aflicción del afligido, y no escondió de él su rostro. ¿Qué hace el salmista como agradecimiento según el versículo 25? Le ofrece alabanzas en la gran congregación y paga sus votos delante de muchos. ¿Qué se dice de los pobres en el versículo 26? Que comerán y serán saciados, una imagen de provisión divina y satisfacción espiritual. ¿Qué promesa global aparece en el versículo 27? Que todas las naciones se acordarán de Jehová y lo adorarán. ¿Cómo se describe a Dios en el versículo 28? Como el Señor del reino y el que gobierna sobre las naciones. ¿Qué destino se describe en el versículo 29? Que aún los poderosos y los que van al polvo lo adorarán. ¿Qué profecía misionera se expresa en el versículo 30? Que la posteridad le servirá y hablará de él a la generación venidera. ¿Qué declarará la generación futura según el versículo 31? Proclamarán que Dios hizo esto, confirmando la obra consumada de salvación. ¿Qué significa Dios mío repetido 2 veces? En hebreo es una forma de énfasis emocional, indicando profunda angustia. ¿Qué representa el perro en el Salmo? Una imagen de enemigos hostiles, posiblemente soldados o gentiles crueles. ¿Por qué es importante que Jesús citara este salmo en la cruz? Porque identifica su sufrimiento con esta profecía, mostrando que Él es su cumplimiento. ¿Cómo muestra este salmo la humanidad de Cristo? Describe sufrimientos físicos y emocionales que solo alguien plenamente humano podría experimentar. ¿Cómo muestra este salmo la humanidad de Cristo? Describe sufrimientos físicos y emocionales que solo alguien plenamente humano podría experimentar. ¿Qué conexión hay entre el versículo 14 y Juan 19? Ambos describen el desvanecimiento físico de Jesús, el cuerpo desgastado en la cruz. ¿Cómo se evidencia la fidelidad de Dios en el Salmo? Aunque hay sufrimiento, el Salmo termina con victoria, restauración y adoración universal. ¿Qué enseñanza deja el clamor sincero de David? Que aún en el dolor extremo, es válido clamar a Dios con honestidad, sin perder la fe. ¿Qué importancia tiene este salmo en la teología cristiana? Es una de las profecías más claras del Antiguo Testamento sobre la crucifixión y el plan de redención. ¿Qué dice el Salmo sobre la alabanza pública? Que el testimonio del rescate de Dios debe compartirse con la congregación. ¿Cuál es el mensaje evangelístico del Salmo? Que toda nación, generación y pueblo debe saber que Dios ha obrado la salvación. ¿Qué simboliza todos los confines de la tierra en el versículo 27?
El alcance universal del conocimiento de Dios y su salvación. ¿Qué representa la palabra cumplido es del versículo 31? En hebreo indica que la obra está completa, como dijo Jesús, consumado es. ¿Por qué es importante el versículo 18 en el Nuevo Testamento? Porque se cumple literalmente en la crucifixión, afirmando la exactitud profética. ¿Cómo fortalece este salmo nuestra fe en la Biblia? Por su precisión profética sobre hechos ocurridos siglos después, mostrando que la palabra es inspirada. ¿Qué enseñanza moral deja el sufrimiento de David? Que el sufrimiento puede ser parte del propósito divino y aún así Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué consuelo ofrece el salmo a los que sufren? Que Dios ve, escucha y finalmente responde al clamor del afligido. ¿Qué refleja el cambio de tono del salmo? El paso de la desesperación a la esperanza, de la angustia a la adoración. ¿Por qué el salmo termina con esperanza? Porque la fidelidad de Dios asegura que el dolor no es el fin, sino parte de su plan redentor. ¿Qué representa el descendiente en el versículo 30? Puede interpretarse como la Iglesia o los que recibirán el testimonio del Evangelio. ¿Qué implicación tiene para la Iglesia el versículo 22? Que Cristo declara a Dios en medio de la Iglesia, cumpliendo su papel como mediador y adorador. ¿Cómo inspira este salmo la adoración? Mostrando que incluso en el dolor, Dios es digno de ser exaltado y confiado. ¿Qué enseñanza deja sobre la fidelidad divina? Que aunque a veces parece lejano, Dios nunca abandona verdaderamente a los suyos. ¿Qué importancia tiene el versículo 26 para los humildes? Garantiza que los necesitados encontrarán satisfacción y vida en Dios. ¿Qué aplicación práctica tiene el Salmo para hoy? Nos recuerda que podemos clamar a Dios en el dolor, confiar en su fidelidad y declarar su salvación al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, hoy vengo ante ti, como lo hizo tu siervo David, con el alma desgarrada y el corazón expuesto. Siento el peso del abandono, aunque sé que tú estás presente. Como Jesús en la cruz, clamo con lágrimas, ¿por qué me has desamparado? No porque dude de tu amor, sino porque mi humanidad se quebranta en el dolor. Oh Padre eterno, a veces me siento como si estuviera solo en el valle de sombra y de muerte. Como si mis oraciones no traspasaran el techo, y mi esperanza se diluyera como el vapor. Pero aún en medio de este silencio, creo en tu fidelidad. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Santo, entronado sobre la alabanza de tu pueblo. La lucha entre el dolor y la fe. Mis padres confiaron en ti, y tú los libraste. Clamaron a ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué, entonces, yo me siento como gusano y no hombre? Despreciado por muchos, burlado por los que me ven. Dicen, confío en Dios, que lo salve ahora. Y esas palabras duelen como puñales, Señor. Pero aún así, no soltaré tu mano. No dejaré de mirarte, aunque mis ojos estén nublados por lágrimas. Tú me formaste desde el vientre, tú eres mi Dios desde el seno de mi madre. Desde antes de nacer, me amaste. ¿Cómo no confiar en ti ahora, en medio del quebranto? Rodeado por enemigos, confiado en el Salvador. Siento que me rodean toros fuertes, voces que amenazan con destruir mi fe. El miedo me aprisiona, el dolor me consume. Mi corazón se derrite como cera, mis fuerzas me abandonan. Y mi lengua se pega al paladar. Jesús, tú viviste esto en la cruz. Tú sabes lo que es el dolor, el rechazo, la agonía. Tú eres mi sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. No estás lejos. Estás aquí, aunque no te vea. Sálvame, oh Dios mío. Libra mi alma del poder del perro, de la boca del león. Tú eres mi fortaleza. En ti me escondo. Cuando ya no hay fuerzas, aún hay alabanza. Cuando las fuerzas me fallan, aún puedo adorarte. Cuando la noche es oscura, puedo levantar mis manos. Porque no has despreciado la aflicción del afligido, ni escondido tu rostro. Tú escuchas mi clamor. Por eso hoy, en medio de la lucha, te alabo. En la congregación proclamaré tu nombre. Entre los hermanos diré, Santo es el Señor. Grande es tu fidelidad, incluso cuando yo tambaleo. Mi alabanza será para ti, aun si mis lágrimas caen. Mi voz te glorificará, aun si el cuerpo me falla. Mi alma esperará en ti.
Tú no desprecias al quebrantado. Señor, me humillo ante ti. No por resignación, sino por confianza. No por debilidad, sino por sabiduría. Sé que el quebrantado y humilde de espíritu es el que habita contigo. El mundo desprecia la debilidad. Pero tú la tomas y haces gloria. Tú hiciste del madero una cruz, y de la cruz, salvación. Tú hiciste del rechazo, redención. Tú hiciste del dolor, vida eterna. Haz lo mismo en mí. Transforma mi dolor en testimonio. Mi vergüenza en adoración. Mi derrota en victoria, para que el mundo vea y te glorifique. Toda la tierra sabrá que tú reinas. No solo yo, Señor. No solo los míos. Toda la tierra recordará y se volverá a ti. Los ricos, los pobres, los sabios y los sencillos. Todos adorarán al Dios vivo y verdadero. Desde los confines de la tierra, se postrarán ante ti. Tu reino no tiene fin. Tú gobiernas sobre las naciones, y un día todo ojo te verá. Hasta los que van al polvo se inclinarán ante ti. La cruz no fue una derrota. Fue el trono desde donde comenzó la redención. Y ese mensaje correrá por generaciones. Aún los que no han nacido oirán, el Señor lo hizo. Aún en la cruz, consumado es. Jesús, cuando clamaste Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estabas cargando con mi pecado. Soportaste el silencio del cielo, para que yo pudiera oír la voz del Padre. Y cuando dijiste consumado es, sellaste mi salvación. Hoy vivo por esa obra. Mi esperanza no está en mis méritos, sino en tu gracia. Mi fe no está en mis emociones, sino en tu palabra. Tu cruz es mi refugio, tu resurrección, mi victoria. El testimonio no se callará. Hablaré de ti a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Les diré que hay un Dios que escucha al quebrantado. Les contaré cómo me libraste del pozo. Cómo me diste canción en lugar de llanto. No callaré lo que hiciste. No olvidaré tu nombre. Tú has sido mi libertador, mi sanador, mi torre fuerte. Tú has sido mi escudo, mi pastor, mi redentor. El Cristo del Salmo 22. Este salmo no es solo mío. Es la historia de tu amor, Jesús. Fuiste traspasado, escupido, despreciado, crucificado. Pero lo hiciste por mí. Los clavos no te sostuvieron. Fue tu amor por el mundo. Y aunque fuiste abandonado por un instante, nos abriste para siempre el acceso al Padre. Tú cumpliste el Salmo 22. Tú eres el siervo sufriente. Tú eres el Rey exaltado. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Cordero. Hoy termino esta oración con gratitud. No porque todo esté bien, sino porque tú estás conmigo. No porque todo sea fácil, sino porque eres suficiente. Clamé y tú me oíste. Gemí y tú me consolaste. Creí y tú me salvaste. Por eso canto. Por eso espero. Por eso vivo. Porque Cristo vive. Y aunque venga el dolor, no temeré. El Señor ha hecho esto. Amén.